En este vídeo vamos a hablar de las componentes intrínsecas de la aceleración, un concepto con el que algunos de vosotros habéis tenido problemas en clase. Siempre que tenéis un punto material, y ya sabéis que un punto material lo representamos como un pequeño círculo, un pequeño disco, un rectángulo o un cuadrado, siempre que se mueve tiene una velocidad determinada. Y la velocidad que tiene es un vector que tiene su dirección, que es la línea en la que se encuentra, su módulo y su sentido. Pero del mismo modo, esa velocidad puede estar cambiando, y si cambia la velocidad es porque existe una aceleración. Esa aceleración la voy a representar así. Es decir, estamos diciendo cualquier punto material en movimiento tiene un vector de velocidad, que es el que hemos representado como una flecha y hemos llamado v. Y además sabemos que cualquier punto material cuya velocidad cambia tiene un vector de aceleración. Pues la clave del concepto de componente intrínseca es la siguiente, y es que la aceleración siempre se puede separar en dos partes. La componente intrínseca normal y la palabra intrínseca la omitimos, no la decimos normalmente, y la componente intrínseca tangencial. ¿Cómo son esas dos partes? Porque las palabras normal y tangencial hacen referencia a cuál es la dirección de ese componente respecto a la velocidad. Por ejemplo, la componente intrínseca normal es normal, y para nosotros eso significa perpendicular a la velocidad. Y la componente intrínseca tangencial es tangencial, y en este caso para nosotros eso equivale a decir que es paralela a la velocidad. ¿Cómo podemos obtenerlas a partir del dibujo? Porque todavía no estamos preparados para obtenerlas analíticamente, es decir, a partir de las componentes, de las coordenadas. Nos faltan algunas herramientas matemáticas para poder hacer eso. Lo primero que hacemos es trazar unos ejes. El primer eje que trazamos es un eje que pasa por el punto material y tiene la misma dirección que la velocidad. Y cuando digo la misma dirección, quiero decir que está en la misma línea recta. Ese es el primer paso. Permitidme que vaya separando los distintos pasos en distintas páginas. El siguiente paso consiste en hacer otro eje que sea perpendicular al eje que acabamos de dibujar y que pase por el punto material. Aproximadamente así. Tenéis que pensar que es algo más o menos aproximado, no es exactamente lo que queremos. Aquí está. Bien, ya tenemos los ejes dibujados. Ahora, de la velocidad nos olvidamos. La velocidad nos ha servido para dibujar los ejes, pero lo que nos interesa ahora es la aceleración.
Y lo que hacemos ahora es dibujar una línea imaginaria que sea paralela, por ejemplo, a ese eje. ¿De acuerdo? Y esa línea imaginaria la voy a mover hasta que coincida con el extremo de la aceleración. Bien. Vamos a ver. Ahora hacemos otra línea imaginaria que sea paralela a la otra línea y al otro eje, y la movemos hasta que coincida con la punta del vector de aceleración. Entonces, tenemos esto, y tenemos esto. Estoy bajando para que se vean las otras cosas encima de ellos, o estoy intentándolo. Bien, y automáticamente en el momento en el que tenemos esto, vemos que esas líneas rojas que hemos dibujado coinciden, intersectan, cortan a los ejes que están de color azul. Y por lo tanto, podemos decir que esto de aquí es una de las componentes intrínsecas. La voy a hacer un poquito más gruesa. Así. Y otra de las componentes intrínsecas es esta. Y ya tenemos hecha la descomposición de la aceleración en sus coordenadas, en sus componentes, intrínsecas. Si os fijáis, ahora puedo eliminar todo lo que he usado de manera auxiliar. Puedo eliminar esto, incluso puedo eliminar los ejes. Y solo nos falta decir que esta es paralela a la velocidad, así que es la tangencial. Y esta, que forma un ángulo de 90 con la velocidad, es la aceleración normal. Es decir, a sub t es la aceleración tangencial y es paralela a la velocidad, mientras que a sub n es la aceleración normal y la aceleración normal es perpendicular a la velocidad. Es la definición que tenemos. La suma de las dos nos da la aceleración. Es decir, si sumáis esos dos vectores, la aceleración tangencial y la aceleración normal, la suma es simplemente la aceleración. Bien, una vez dicho esto, voy a hacer un pequeño ejemplo, pero lo voy a hacer todo en la misma página. Tenemos, por ejemplo, que esto es la velocidad y vamos a suponer que esto es la aceleración. Este es el punto material. Hemos dicho esto es la aceleración. Esto es la velocidad. Si os dais cuenta, la línea que necesitamos, que ahora voy a hacer de manera discontinua, que pasa por la velocidad, es esta. Y la que es perpendicular a la velocidad es esta. Por lo tanto, tendremos que esto va a ser una de las componentes, va a ser la tangencial porque tiene la misma dirección. Cuidado, dirección, no sentido. Es decir,
Recordad que cuando hablamos de dirección, aquí nos referimos a que está en la misma línea recta. Y podéis demostrar igualmente que... Uy, eso no era una línea recta, evidentemente. Aproximadamente la aceleración normal es esta. Y ahí tenéis exactamente otro ejemplo y funciona del mismo modo, de la misma manera. Lo importante es siempre trazar real o imaginariamente, es decir, no es necesario que lo hagáis si lo veis mentalmente, tracéis los ejes que hemos dibujado y que hagáis las sombras, esto se llama matemáticamente proyecciones ortogonales, que hagáis las sombras de A sobre cada uno de esos ejes. Esas son las componentes y los efectos que tienen esas componentes sobre la velocidad son distintos. Por ejemplo, la aceleración normal cambia la dirección de V y no cambia el módulo de V. Es decir, si el objeto se está moviendo a 20 metros por segundo y solo hay aceleración normal, se seguirá moviendo a 20 metros por segundo. La única diferencia es que lo hará en una dirección diferente. Y la aceleración tangencial cambia el módulo de V y no cambia la dirección de V. ¿Qué es lo que ocurre, por ejemplo, en un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, perdón? Es decir, por ejemplo, si solo hay aceleración tangencial y es constante, lo que tenéis en este caso es un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Un movimiento que solo tiene aceleración normal es el movimiento circular uniforme, pero de eso hablaremos en otro vídeo.